Llegó el momento de leer Entre líneas con el politólogo, doctorando en Derecho Electoral y miembro del Instituto Nacional de Administración Pública, Francisco Ruiz, autor justamente de la columna Leer Entre líneas, que entre otros espacios también publica unirradioinforma.com. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, David. Muy bien, con el gusto de saludarte como cada martes. Me da mucho gusto compartir contigo y tu audiencia pues mis intentos de columna, ¿no? Pero aquí estamos, muy amable, muchas gracias. No, son excelentes participaciones, excelentes análisis, y justamente el día de hoy es sumamente interesante. Coincido en muchas cosas que publicas el día de hoy, Francisco, y bueno, va en referencia en parte tu participación el día de hoy en cuanto a los presidenciables, los adelantados, pero que también para entender lo que hoy por hoy sucede, Francisco, habría que entender un contexto histórico, aunque sea en su versión más mínima. Platícanos, por favor. Así es, David, efectivamente. Mira, de hecho, bueno, el tema yo ya lo tenía en mente desde hace algunas semanas. Sin embargo, pues estaba esperando que fueran madurando el panorama, ¿no? Sin embargo, bueno, gran parte de la inspiración se la debo al libro La herencia. Es un texto de la autoría de Jorge Castañeda, ya tiene algunos ayeres, fue publicado en 1998, pero bueno, el subtítulo de esta obra es Arqueología de la sucesión presidencial en México. Ya nos dice mucho por sí mismo, ¿no? Habla precisamente de las últimas entrega-recepción de los gobiernos emanados del PRI. Estamos hablando de Luis Echeverría, habla de López Portillo, Miguel de la Madrid, y finaliza con Carlos Salinas de Gortari. Es una serie de entrevistas que les hace a todos en torno precisamente a la entrega-recepción. A eso es a lo que se enfoca el autor, y no habla de más partes del sexenio o de los gobiernos más que esta parte. Y hay una parte esencial de ello que es el famoso dedazo, ¿no? Cómo es la designación del sucesor presidencial. Entonces, partiendo de allí, es que pues en esta colaboración me refiero precisamente a la última designación que se va a hacer, ¿no? En 1994, como el presidente Carlos Salinas de Gortari tiene que seleccionar a dos candidatos, uno que tuvo un fatídico final y el segundo que tuvo un enorme y garrafal error de diciembre, ¿no? También me da pie a algunas declaraciones que ha hecho el propio expresidente Carlos Salinas de Gortari, y me llama poderosamente la atención que en casi todas sus entrevistas pues cita pensadores, ¿no? Cita a los griegos, cita clásicos y entre ellos al propio Maquiavelo, romanos. Y bueno, pues muchas veces precisamente derivado de ello pues aseguran que es una persona amante de la intriga, quién sabe por qué lo dirán. Sin embargo, ello me llevó a recordar aquella frase de Divide y vencerás que se le atribuye a Julio César. Y bueno, ¿por qué lo menciono? Porque precisamente considero que el presidente López Obrador en este momento está haciendo uso de esta estrategia, ¿no? Aunque ya tiene tiempo, no es algo nuevo, lo fue haciendo de una manera muy, de una manera en que no se dieron cuenta. De tal suerte que si vemos ahorita la nómina de los gobiernos o la propia integración de las diferentes legislaturas desde Aguascalientes hasta Zacatecas, pues la realidad es que está lleno de expanistas y expriistas, ¿no? Entonces esta división la comenzó a hacer desde hace mucho tiempo el presidente López Obrador. Sin embargo, bueno, lo que detona, como dicen por ahí, ¿no? La gota que derrama el vaso, va a ser pues estos anuncios recientes que hace el presidente López Obrador de la invitación que le hace a exgobernadores de la oposición. Entonces, bueno, pues eso sí les dolió, honestamente les dolió bastante. Sin embargo, bueno, aquí yo me refiero precisamente a la última modificación que hacen las normas internas de uno de los partidos de oposición, donde pues permiten a sus militantes trabajar en otros gobiernos siempre y cuando pidan licencia a la militancia. Entonces no entiendo por qué ahora uno de los dirigentes nacionales sale y pues advierte que se va a expulsar si aceptan una de estas posiciones, ¿no? Aquí todavía remato y digo, tal parece que aplauden a los que huyeron del barco y a quienes
quieren quedarse, pues les hacen el fuchi. Y no están en condiciones para hacerlo, ¿no? Además de haberle movido el tapete a la oposición, pues a los propios morenistas, el presidente López Obrador, pues se los movió, les movió este tablero de ajedrez, en virtud de que, bueno, pues quien ha venido trabajando no en este sexenio, sino durante años, que es Marcelo Ebrard, pues ya dio pasos en la azotea, ¿no? Y bueno, pues en esta colaboración comparto también lo que he escuchado en distintas voces, entre ellas que, bueno, realmente no es un candidato, sino candidata a la que aspira impulsar el presidente López Obrador. Menciono a dos perfiles, uno Claudia Sheinbaum, y los enormes espaldarazos que el presidente le ha dado, aún en condiciones muy adversas, como en el caso de la línea 12 del metro, y por supuesto también a su esposa, ¿no? Beatriz Gutiérrez, de López Obrador, a quien le concede un gran protagonismo y de hecho pues le quiere asignar una buena parte del presupuesto de 2022 a la comisión que está a su cargo. Para finalizar, bueno, pues me remonto un poco en el tiempo, finales del siglo XIX, cuando el presidente López Obrador, el presidente Díaz, a todo el mundo le decía que sí cuando venía la elección de su sucesor, pero finalmente se decide por aquel que más le conviene. Que les decía a todos, tú eres el bueno, ¿no? Palabras más, palabras menos, pero pues a todo el mundo le decía lo mismo. Y este asunto de los presidenciables, Francisco, de los que van haciendo su luchita, de los que van haciendo sus encuestas para decir que son puntero, porque también sucede, también nos remite a algo bien interesante que mencionas en tu columna, y es esta idea de que el que se mueve no sale en la foto, aunque hoy por hoy creo que hay paradigmas que nos ponen a debatir sobre el tema, porque hay muchos que dicen, hay quienes dicen que si me muevo no salgo en la foto, pero hay quienes dicen que si no me muevo es cuando no salgo en la foto. O sea, hay también muchos cambios en la manera en la que se hace política, pero evidentemente, y creo que eso es innegable, nos guste o no, estemos de acuerdo o no, lo apoyemos o no, políticamente López Obrador es muy hábil. Es una persona, sí, muy hábil en ciertos aspectos. Como bien señalas, estemos de acuerdo o no, sí, es una persona muy hábil. Lo único que yo puntualizaría con respecto a esta famosa frase de que el que se mueve no sale en la foto, yo creo que le faltó a don Fidel Velázquez puntualizar algo, ¿no? Que es el que se mueve no sale en la foto en el tiempo preciso. Porque como bien señalas, hay un momento en el cual no te debes de mover y hay otro momento en el cual te tienes que mover. Entonces hay que elegir esos tiempos y son a los tiempos a los cuales me parece que están muy adelantados todavía. Yo creo que es momento de no moverse y esperarse unos meses más, iniciar el 2022 y entonces sí comienza la carrera presidencial. Exactamente, creo que quedó perfecta así ya la frase para actualizarla, para modernizarla, es en el momento preciso lo de la foto. Francisco, como siempre un placer, muchísimas gracias, que tengas un excelente martes, felices fiestas patrias y nos escuchamos la próxima semana. Igualmente, que tengan una excelente semana, un excelente martes y feliz día a todos los charros. Muchas gracias. Claro, por supuesto. Gracias. Es Francisco Ruiz, politólogo, doctorando en Derecho Electoral, miembro del Instituto Nacional de Administración Pública, autor de la columna Leer Entre Líneas, también disponible para usted en unirradioinforma.com. Y pues usted puede encontrar a Francisco Ruiz en redes sociales, por ejemplo, en Facebook como F. Ruiz MX.